Disponen nueva orden de prisión preventiva contra Daniel Salcedo en una audiencia por fraude procesal. Pruebas de coronavirus serán obligatorias para pasajeros que viajen en avión entre Guayaquil, Quito y Cuenca. Así lo decidió el COE Nacional. Investigación de Televistazo revela que 30% de los contratos públicos hechos durante la pandemia no se pueden revisar en el sistema de compras públicas. Explicaremos por qué es tan fácil cometer irregularidades en tiempos de emergencia. La Asamblea Nacional ratifica que el despido sin indemnización por fuerza mayor solo se aplicará en caso de cierre definitivo de los negocios y desecha modificación presidencial en veto a la ley humanitaria. Desde el 15 de julio, las escuelas del sector rural podrán iniciar clases presenciales. Según el Ministerio de Educación, la medida es opcional y se aplicarán normas de distanciamiento. Las noticias con Tania Tinoco y Gabriela Baer. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Gaby. Hola Tania, amigos, bienvenidos. Aquí empezamos Televistazo. Esta tarde está previsto que el asambleísta Daniel Mendoza sea trasladado desde la cárcel 4 hasta la Corte Nacional de Justicia. Pidió ampliar su versión con relación a la investigación de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales. Mendoza es indagado por delincuencia organizada por ser parte de una red que desvió recursos y tuvo injerencia en funcionarios públicos. El Comité de Operaciones de Emergencia dispuso que todos los pasajeros que viajen entre Guayaquil, Quito y Cuenca deberán realizarse de forma obligatoria una prueba de COVID-19. Esta medida se aplica desde hoy y es exclusiva para el transporte aéreo. William Young cubrió la reunión del COE Nacional y nos tiene los detalles. La reunión se dio en el ECU 911 de San Borondón. De un lado, representantes del gobierno y por el otro, los delegados del municipio de Guayaquil. Y no pasó mucho para que empiecen los desacuerdos. En su exposición, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, comparó datos de Quito y el puerto principal durante esta pandemia y eso activó las críticas. ¿A quién le correspondía manejar el sistema sanitario, criminalístico, levantamiento de cadáveres y etcétera? Al Ministerio de Salud. Y mi nueva pregunta es, entonces, ¿por qué lo hizo tan mal? Al poco tiempo, el ministro reaccionó a la exposición de uno de los delegados del COE cantonal. No soy un político, no tengo una agenda política preparada. Señor Lillingworth, yo no le conozco a usted, pero rechazo completamente su mentalidad centralista o regionalista. No puedo aceptar eso. Nosotros estamos aquí para trabajar. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró que son temas de debate, pero no para hoy. Analizaron los pedidos de los municipios de Quito, Guayaquil y San Borondón para cambiar horarios del toque de queda, aforos en restaurantes, circulación vehicular los domingos y el reinicio de las jornadas para el sector público. Al final, nada de eso fue aprobado. Romo mencionó lo único resuelto por el COE Nacional y que será de aplicación inmediata. Para los pasajeros que se transporten en los vuelos domésticos entre Quito, Guayaquil y Cuenca, se van a hacer pruebas COVID en el lugar de origen, en el aeropuerto de origen, en el lugar de salida, pero probablemente después del 6 de julio ya pasemos solamente a hacer ciertas pruebas aleatorias. En el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, ya están tomando pruebas rápidas de COVID-19 antes de embarcar en los vuelos hacia Quito. Lo dispuesto por el COE Nacional estará vigente hasta el 6 de julio. La alcaldesa Cintia Viteri señaló que para lo demás habrá que esperar. Subir el aforo en los restaurantes, subir el aforo
semáforo en los buses, el que los domingos, por ejemplo, puedan circular carros, todo esto en función de mejorar la economía. Pero si esto es parte del semáforo en verde, hay que tener paciencia. La próxima semana, Guayaquil evaluará cuándo se podría pasar al semáforo verde. Un estudio de universidades nacionales y extranjeras pronostica un rebrote de contagios en Quito en la primera semana de julio. La capacidad hospitalaria ya llega al tope, como nos informa Emilia Endara. En Quito se evidencia un incremento de contagios de COVID-19. Según las autoridades, la capacidad hospitalaria está llegando al tope. Ya no hay camas para terapia intensiva. Los insumos se acaban y la gente en las calles. Según expertos, una falsa seguridad sería lo que ocurre en Quito, donde las personas creen que el semáforo amarillo significa un pase libre. Se da la falsa sensación a las personas de que está controlado el tema, de que pueden salir normalmente, reintegrarse, tener reuniones. Entonces hay un dualismo ahí entre lo que pasa en realidad en los hospitales, que los médicos están denunciando, y lo que dice la autoridad sanitaria, que no corresponde a la realidad, relaja a las personas y eso es lo que nos está haciendo daño. Pero la curva de contagios recién empieza. Según un estudio realizado por las Universidades Autónoma de Madrid en España, de Loja y UTE en Ecuador, pronostican un segundo brote de contagios en Quito en la primera semana de julio. Podemos estar pensando en que podría aumentarse en un 30, 40 y hasta en un 50% el número de casos, hasta llegar a un pico la primera semana de julio, ya con las unidades de terapia intensiva saturadas. En este momento no hay camas de terapia intensiva, de acuerdo a lo que ha dicho los expertos en las reuniones del COE cantonal de Quito. Y entonces esa es la incertidumbre, ¿no? No tenemos camas, no tenemos dónde hospitalizar. Según Simancas, la liberación de restricciones hace que los ciudadanos relajen sus prevenciones, salgan de sus casas, socialicen y la curva de contagios seguirá subiendo. Una enfermedad que no se la ve, pero que trae consecuencias lamentables. Daniel Salcedo enfrenta nueva orden de prisión preventiva, esta vez por el presunto delito de fraude procesal. Esta mañana se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra Salcedo y su novia Jocelyn Mieles, quien recibió medidas alternativas. José Carlos Alvarado nos informa que ambos son investigados por presuntamente intentar fugar a Perú alterando documentos. La audiencia se inició poco después de las 9:30 en el Complejo Judicial Norte en Guayaquil. En esta diligencia se determinó una nueva orden de prisión preventiva contra Daniel Salcedo Bonilla, implicado en una presunta red delictiva que se encargaba de la compra irregular de insumos médicos en hospitales del Seguro Social y Ministerio de Salud. La formulación de cargos en esta audiencia fue por fraude procesal. La representación particular de la Fiscalía en este caso argumentó sobre el posible uso de documentos alterados por parte de Salcedo cuando salió del país en una avioneta el pasado 8 de junio. En este caso, el señor Daniel Salcedo, conociendo que tenía una investigación por los actos de corrupción en los hospitales de IE, y contra él existía una orden de detención. Desde la defensa de Salcedo se recalcó el estado de salud del procesado, quien permanece en el Hospital Guayaquil en el área de terapia intensiva. Sabiendo públicamente dónde está, que todo el Ecuador sabe dónde está, en qué hospital, con 3 cordones de seguridad de policías para efectos de cualquier citación. Al complejo arribó Jocelyn Mieles, en compañía de sus padres y abogados Sinibaldo Cabarcas, quien además de cuestionar a la Fiscalía, también lo hizo con la decisión de la jueza en este caso. Conociendo a la señora jueza de que Jocelyn vive en otra provincia, en otra ciudad, que estamos en estado de excepción, que es difícil la movilidad de provincia a provincia, se le hizo notar esto y ella insistió en aquello. Entre las medidas que recibirá Jocelyn Mieles está la utilización de un grillete electrónico, la prohibición de salida del país y también la presentación periódica, una vez por semana en Guayaquil, ante el fiscal que lleva la causa. La Fiscalía también solicitó asistencia penal a Perú para conocer más detalles del accidente de avioneta que involucra a ambos procesados en este caso. Los despidos por fuerza mayor o caso fortuito solo podrán realizarse si hay cese total de las actividades de la empresa. Así lo decidió la Asamblea dentro de la ley humanitaria y entrará en vigencia en los próximos días. Casi a la medianoche, el legislativo aprobó el texto final de esta norma. Patricio Díaz nos da otros detalles que ahí se incluyen.
La Asamblea le dijo no al texto del presidente sobre la interpretación al artículo 169 del Código de Trabajo, que permite el despido sin indemnización por fuerza mayor o caso fortuito. El Ejecutivo planteaba que se utilice cuando se establezca que el contrato de trabajo es inejecutable. Pero el Legislativo estableció que el empleador solo se acoja a esta causal ante el cese total y definitivo de la actividad económica. Esta interpretación nunca hubiera sido necesaria si no hubiese existido abuso y precisamente la Asamblea está para poner un coto a los mismos. Se garantiza de una mejor manera los derechos laborales y sobre todo se evita la discrecionalidad en las interpretaciones que puedan llegar a hacer los jueces. Y esta interpretación permitió que se sumen a la ratificación del artículo socialcristianos y correístas que estaban en contra de la ley humanitaria. Que estos casi 17,000 trabajadores y trabajadoras puedan reclamar su legítimo derecho a una indemnización justa. Trabajadores que les entregaron años y años a esas empresas. Pero no solo eso. El empleador que entregue información falsa para justificar el uso del despido por fuerza mayor será sancionado. Deberá pagar la liquidación por despido intempestivo, multiplicado por 1.5, es decir, beneficio directo para el trabajador. La reducción emergente de la jornada con la consecuente reducción del salario será de 1 año, renovable solo por 1 más. Se establece que estos acuerdos de preservación del empleo no podrán afectar al salario básico o a salarios sectoriales. Además, se ratificaron beneficios en tarifas de servicios básicos y pensiones educativas. La norma pasa así al registro oficial para que entre en vigencia en los próximos días. Atención, el Contralor Pablo Celi insiste en la eliminación de 4 organizaciones políticas, entre ellas Fuerza y Compromiso Social, que es la que agrupa al correísmo. Celi emitió el informe final de la auditoría en el cual ratifica que el CNE no cumplió con lo establecido en la ley para inscribir a esa organización, y también a los movimientos Podemos del exprefecto de Azuay, Paul Carrasco, al movimiento Libertades Pueblo de Gary Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno, y al movimiento Justicia Social de Jimmy Salazar. Además indica que hubo irregularidades, por ejemplo, duplicidad de firmas, de números de cédulas, uso de identidades de fallecidos, entre otras. El Contralor Celi recordó que la responsabilidad del Pleno del Consejo Nacional Electoral es cumplir obligatoriamente con la disposición emitida. Este incumplimiento compromete a las autoridades y funcionarios responsables de esta vigilancia, a los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que con su voto han posibilitado resoluciones para que los movimientos Justicia Social, Podemos, Libertades Pueblo y Fuerza Compromiso Social continúen inscritos y mantengan su personería jurídica, incumpliendo requisitos constitucionales y legales señalados en las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Vamos a la pausa y al regresar, informe especial de Televistazo. 30% de las compras públicas realizadas durante la pandemia no se subieron al sistema oficial. Tendremos un informe. Durante esta emergencia por la pandemia, las entidades del sector público han adquirido bienes o servicios por casi 189 millones de dólares. Y es justo durante esta época en la que se han descubierto decenas de transacciones irregulares que actualmente están bajo investigación. Televistazo confirmó que 30% de los contratos ni siquiera son visibles en el portal de compras públicas. María Cecilia Largacha amplía este tema. Cuando una institución pública necesita algo, cualquier cosa, computadora, servicio de reparación de aires acondicionados, construir un puente, comprar mascarillas o fundas para cadáveres, por ejemplo, debe cumplir con reglas específicas para poder adquirir el artículo o contratar el servicio. Las reglas cambian según el tipo de adquisición, pero en general, lo que se exige es que hayan varias ofertas para escoger la más conveniente, que el proveedor esté debidamente certificado y registrado, que se respeten los plazos, etc. Eso en épocas regulares. Pero en momentos como el actual, cuando se declara una emergencia, las cosas cambian y las reglas también.
porque las contrataciones en situación de emergencia que está establecida en el artículo 56 de la Ley de Contratación Pública realmente no le pone mayor requisito de nada. La misma ley establece que la contratación de emergencia se haga de manera directa. De manera directa quiere decir simplemente una sola persona escoge al proveedor y no tiene que pasar por licitaciones, por nada. Correcto, correcto. Esto porque se supone que si hay una emergencia declarada, no hay tiempo para cumplir con todos los controles y revisar ofertas y escoger proveedores. Se supone que hay una urgencia y para hacer frente a ella se compra lo que haga falta sin mayores requisitos. Pero es aquí donde comienzan los problemas. Cualquier tipo de sistema de contratación donde haya una pequeña ventanita para la corrupción y haya un corrupto, por ahí se van a filtrar. Alberto Borja es contratista del Estado y conoce de cerca el sistema de contratación pública ecuatoriano. Cuenta, por ejemplo, que en épocas normales, cuando todos los controles están vigentes, los proveedores honestos y con experiencia tienen problemas para obtener contratos. No se está colocando en la mayoría de casos la experiencia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay lo que ya vimos, hay un proveedor de verduras que está vendiendo aparatos electrónicos. En épocas de emergencia, todo el mundo trata de aprovecharse en su desesperación de ganar dinero fácil, se aprovecha y destruyen al país. Durante esta época de emergencia, el Servicio Nacional de Contratación Pública registra que son casi 900 las entidades que han adquirido bienes o servicios por un monto de 188 millones de dólares. De todas esas entidades, el 70% han publicado sus contrataciones para que todo el mundo las revise, lo que quiere decir que hay un 30% que todavía no lo ha hecho. Que se puedan evaluar los costos de la contratación. Miriam Ibanega es experta en contratación pública y aunque nos da esta entrevista desde Argentina, conoce la legislación ecuatoriana porque es docente de la UES en Guayaquil. Ella está convencida de que sí, que en épocas de emergencia los procesos deben ser más ágiles, pero que eso no debe significar dejar de lado el control. Si no puedo estar discutiendo los precios, porque no tengo el tiempo de discutir los precios, tengo como mínimo que establecer un tipo de precios máximos o precios de límites. Tampoco se están adquiriendo bienes o se están en última instancia solicitando servicios que no se hayan solicitado con anterioridad en épocas de normalidad. La responsabilidad de cualquier tipo de contratación, ya sea esta de emergencia o no, es de la máxima autoridad. No es que delegué esta función en nadie, yo no sabía. Yo como máxima autoridad puedo delegar, pero existe una norma expresa en la Ley de Contratación Pública que dice que la delegación de mis atribuciones no me exime de responsabilidad. Claro que los controles posteriores sí existen. La Contraloría es la encargada de revisar los contratos hechos en cualquier época, emergencia o no. Y hasta ahora ya tienen en cola casi 6.000 contratos suscritos durante la emergencia, adjudicados directamente y esperando para su respectiva revisión. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, pidió que se haga una auditoría de su patrimonio. Además, manifestó que los funcionarios municipales que estén involucrados en hechos de corrupción tendrán que responder por sus actos ante la justicia y los ciudadanos. El alcalde Jorge Yunda reaccionó ante los procesos legales abiertos por irregularidades en las contrataciones hechas por el municipio y sus empresas. Descartó cualquier vinculación. Invito a auditar mi patrimonio y el de mi familia que ha sido ganado con el esfuerzo y el trabajo antes de ser alcalde. Enfáticamente también le digo al pueblo de Quito, no seré candidato en los próximos comicios. Fiscalía y Contraloría investigan, entre otras, la adquisición de 100.000 pruebas COVID-19, sobreprecio en la repavimentación y también en la compra de insumos de bioseguridad para la empresa de agua potable. De haber alguna irregularidad, serán los funcionarios quienes tengan que responder a la justicia y a la ciudad de Quito. En cuanto a las transferencias ilegales de fondos desde las cuentas de la empresa de agua potable a Hong Kong y Estados Unidos, informó. Hemos recuperado la casi totalidad del 1.300.000 que se intentó desviar. Solo nos falta por recuperar algo más de $100.000. El alcalde insistió en que será el primero en denunciar los actos de corrupción y exigir sanciones para quienes los cometan.
A las 16 horas se reinstalará en la cárcel de Latacunga la audiencia de habeas corpus solicitada por el expresidente Jorge Glass. Su defensa planteó ese recurso para que sea liberado, pues existe riesgo para su salud e integridad física por los casos de COVID-19 registrados en ese centro carcelario. Glass cumple una condena por asociación ilícita por el pago de sobornos de la constructora Odebrecht. Funcionarios del Hospital Abel Gilbert Pontón enfrentan la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de asociación ilícita. Son acusados por Fiscalía de pertenecer a una red de corrupción en los hospitales públicos. Diego Cuenca tiene detalles del caso. Fueron 48 allanamientos que realizó la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, en la que hubo 17 detenidos que pertenecerían a una estructura delincuencial que estaría operando en el Hospital de Los Ceibos, en el Hospital de Durán, en el Teodoro Maldonado Carbo, en el de la Policía, en el Hospital de Milagro, en el Eugenio Espejo y en el Hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado en el suburbio de Guayaquil. En esa última casa de salud fueron 5 los funcionarios detenidos, quienes ahora enfrentan la audiencia de formulación de cargos por el delito de asociación ilícita. Los abogados de los sospechosos rechazan las acusaciones. Se les allanaron los domicilios, no encontraron nada. Están realmente buscando pruebas porque no las tienen. La audiencia se desarrolla en la Unidad Judicial Modelo, en el norte de Guayaquil. En la audiencia de formulación de cargos tengo entendido que son 11 cuerpos de lo que tiene Fiscalía. Actualmente no hemos accedido al mismo, sin embargo se le procedió a tomar la versión dentro de las 24 horas, toda vez que es una boleta de detención con fines investigativos. Entonces veremos en la audiencia Fiscalía cuáles son los elementos de convicción que presenta como para que sustente o no un pedido de prisión preventiva. Además, la Fiscalía investiga un presunto tráfico de influencias, debido a que se habrían facilitado contratos de compras públicas a la estructura delictiva, quienes habrían realizado transferencias bancarias como retribución por las adjudicaciones. O sea, es algo totalmente ilógico lo que está pasando. Imagínense que se detiene a médicos que no tienen nada que ver con contratación pública, pero sin embargo está libre, por ejemplo, el gerente del Hospital Guayaquil, que tendría que responder por el tema de contratación e insumos. Y que tiene orden de captura. Y que tiene orden de captura y que son las personas que firman generalmente el tema de los contratos para adquirir los medicamentos. Entre los indicios levantados hay contratos, facturas, medicinas, médicos, así como sellos de hospitales de todo el país. En Los Ríos capturaron a 7 personas que serían parte de una banda delictiva investigada por robos, extorsión y sicariato. La red estaría dirigida por un reo, como nos informa Carlos Luis Carrillo. Son agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía que allanaron varios inmuebles del Cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos. Su objetivo, desarticular una organización delictiva dedicada a actos ilícitos y que tenían en zozobra a varios sectores de la provincia. Se dedicaban a cometer actividades ilícitas como robo a personas, extorsión, tenencia, porte de armas de fuego, tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización, concusión, sicariato. En este operativo denominado Victoria 435, detuvieron a 7 personas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Esta agrupación estaría liderada por un reo quien cumple una pena privativa de libertad por tráfico de drogas y asesinato en el Centro de Reclusión Social de Quevedo. A esta banda además se le involucra en robos, asaltos a mano armada y asesinato. Durante los allanamientos, los agentes decomisaron algunas evidencias. Se pudieron encontrar sustancias estupefacientes, vehículos y sobre todo los celulares, en donde con disposición fiscal pidiendo al juez de turno se realizarán los respectivos peritajes para conocer si coinciden con las denuncias que tenemos y si existen más eventos delictivos que hayan cometido. Los detenidos fueron ingresados a la zona de aseguramiento temporal de la unidad judicial para ser sometidos a la audiencia de formulación de cargos y calificación de flagrancia. En el sector La Candelaria, en Llano Grande, norte de Quito, la inseguridad mantiene en zozobra a sus habitantes. Andrea Marín nos muestra imágenes de las cámaras de seguridad captando el asalto a un vecino. Una cámara de seguridad revela un robo reciente en contra de un vecino que sale con su bicicleta a calle. Desde su costado izquierdo se acerca un hombre portando un arma blanca.
Se abalanza, lo amedrenta, le quiere quitar el vehículo y hasta la mochila. Forcejean y el propietario, por evitar que se lleve, cae al suelo. El hombre monta en la bicicleta y se va, mientras el dueño corre detrás. Los vecinos comentan el hecho con indignación y dicen que la delincuencia lo sobrepasa. A las personas que están caminando se les arrancha las carteras, vienen con motos. Les pedimos de manera muy comedida que nos puedan ayudar con el tema de la seguridad. En este video se capta otro hecho delictivo, cuando dos hombres pasan varias veces por el pasaje chequeando las casas hasta que deciden entrar en una de ellas y al poco tiempo salen sustrayendo algunos bienes. Todos los días un robo nuevo. Nos quitan las bicicletas, no se puede estar 6 de la tarde por aquí porque nos asaltan, ya le digo, o personas armadas con armas blancas. Terrenos abandonados, calles en mal estado. El ambiente solitario contribuyen a que la delincuencia opere, aseguran los vecinos. En el norte de Guayaquil, un hombre fue detenido y un adolescente quedó aislado luego de encontrarles un arma de fuego y chalecos similares a los de la Policía Nacional. Ambos sujetos tienen antecedentes penales, por lo que se investiga si están implicados en los últimos robos ocurridos en esa zona. La captura de estos sujetos ocurrió durante un operativo de control vehicular de rutina ejecutado en la Ciudadela Florida, ubicada en el norte de Guayaquil. Ante la actitud sospechosa, los agentes detuvieron la marcha del vehículo en el que se movilizaban el menor de edad y su acompañante. Al revisar el interior, encontraron un arma de fuego y 3 chalecos similares a los utilizados por la policía. Y ha habido antecedentes de que individuos sorprenden a sus víctimas en carreteras, en vías públicas. Por tal motivo, esto está puesto a órdenes de autoridades para que ellos juzguen este accionar de estos individuos. Tras verificar los datos de los aprehendidos, los uniformados constataron que ambos tenían antecedentes. Por robo, así como también por extorsiones. Se encuentra un arma de fuego tipo pistola, marca Browning, calibre 22, así como también 3 chalecos reflectivos de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional. El adolescente fue aislado y su cómplice trasladado a la unidad de flagrancia donde se determinaría su grado de responsabilidad. La policía investiga si estos sujetos estarían involucrados en alguno de los robos en carreteras registrados en los últimos días. Atención, la Asamblea Nacional eliminó la creación del Cuerpo Civil de Protección Pública, una propuesta del expresidente Rafael Correa y aprobada por el anterior periodo legislativo. Este servicio iba a encargarse de la seguridad del mandatario y de otras autoridades. Todos los bloques menos el correísmo se unieron para eliminar el Cuerpo Civil de Protección Pública, propuesto durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, y que buscaba que ellos sean quienes custodien al presidente y otras autoridades. Este cuerpo estaba incluido en el Código de Entidades de Seguridad. El proponente de suprimir este libro fue César Carrión. Se corría muchos riesgos al tener un cuerpo civil armado al margen de la Constitución, dependiendo desde la presidencia a través del ente rector. La seguridad del presidente de la República está encomendada a las Fuerzas Armadas y debía pasar a este nuevo cuerpo civil hasta 2027, cuando se esperaba tener el primer grupo de personas formado para esas labores. El temor de los legisladores era que esto podría tomar un tono político. Ya lo hemos visto a través de la historia, las SS de Alemania nazi, por ejemplo, o la Guardia Bolivariana de Venezuela. Es decir, aquí hubiera existido una policía política. En el correísmo defendieron la norma. Acá no se trata de ninguna fuerza pretoriana. Se trata de la integración de cuerpos de seguridad dispersos en diferentes entidades. El presidente de la República recibirá el texto para que emita sus observaciones. Si no las tiene, esta eliminación entrará en vigencia. Luego de la pausa, escuelas rurales podrán tener clases presenciales desde el 15 de julio. Le contaremos qué medidas se han dispuesto para ello.
Seguimos con más. El 15 de julio se reanudarán las clases presenciales en la zona rural del litoral. Lo harán de manera paulatina, según informó el presidente Lenín Moreno. Las autoridades aseguran que se mantendrá la modalidad de educación en línea en caso de que los padres decidan no enviar a sus hijos a las aulas. César Velastegui recorrió algunos recintos del Guayas y nos describe la situación. Desde el pasado 1 de junio, cuando se iniciaron las clases virtuales, en el régimen Costa, Vanessa Rojas sale todas las mañanas de su casa y camina unos metros con sus 3 hijos, ya que una familia vecina le permite usar su internet para poder conectarse y recibir las tareas por parte de la profesora vía WhatsApp. Ella forma parte de las 30 familias que viven en el recinto Tierra Blanca, en Daule. Porque no tenemos internet, no tenemos cómo comunicarnos. Tenemos que prestar a los vecinos. Estos pequeños son parte de los 79.500 estudiantes inscritos en el área rural que no tienen acceso a internet. Ante esto, el presidente Lenín Moreno, tras reunirse con la ministra de Educación, Montserrat Kramer, informó a través de Twitter que se revisó el plan para la reapertura paulatina de escuelas rurales de la costa a partir del 15 de julio. Noticia que genera reacciones entre algunos padres de la zona. Si la situación está para que los niños vayan a la escuela, bueno, muy bien. Mis hijas estudiarán en la casa hasta que se normalice, pero mi hija a clase no le veo conveniencia. Según el análisis hecho por el Ministerio de Educación, en estos establecimientos rurales, en donde en algunos casos 50 niños ocupan toda un aula, deberán dividirlos en jornadas, es decir, 25 en la mañana y 25 en la tarde. Y aquellos que no quieran acudir a la escuela seguirán estudiando en casa con las guías impresas. Por lo que también se coordinan acciones con el Ministerio de Salud para crear protocolos en los planteles que reanuden las actividades semipresenciales, con el fin de evitar posibles casos de coronavirus entre los alumnos. Al volver, les presentamos una agenda de actividades artísticas que podrán disfrutar vía internet para este fin de semana por el Día del Padre. 2 laboratorios se suman a los análisis de pruebas de coronavirus en Guayaquil. Son centros especializados del Instituto Tecnológico Espíritu Santo que tienen capacidad para realizar hasta 300 pruebas diarias y los resultados se entregan en máximo 15 minutos. Luis Alvarado y María Tomalá llegaron al laboratorio del Tecnológico Universitario Espíritu Santo en la avenida Juan Tancamarengo y Las Aguas, en el norte de Guayaquil. El objetivo es verificar si han sido contagiados por el coronavirus y obtener un certificado que les permita reintegrarse a su trabajo. Puede ser un riesgo para tu familia, especialmente para tus abuelos, gente de mayor edad. Y quién sabe que si tienes la enfermedad puedes estar contagiando gente, así que te recomiendo que vengas a hacerte la prueba y tomes todas las precauciones necesarias. ¿Qué se hizo la prueba? Porque mi trabajo me lo exigen para entrar a trabajar. Luisana Jiménez, directora de la carrera de enfermería de la UES, indica que aparte del centro de análisis en el norte de Guayaquil, tienen otro laboratorio ubicado en Tomás Martínez y Rocafuerte, centro de la ciudad. Ambos puntos tienen la capacidad para tomar 300 pruebas diarias de coronavirus entre lunes y sábado. Con esta prueba rápida nosotros le damos un certificado firmado y pueden ir entonces presentarse a laborar. Y si pues le sale algún resultado que necesite pues educación o amerita alguna ayuda, nosotros contamos también con personal médico. Cuando normalmente estas pruebas cuantitativas se demoran actualmente más o menos 12 a 24 horas en dar los resultados, aquí se las podemos dar en 15 a 20 minutos. El tecnológico también ha incorporado una unidad de laboratorio móvil que atiende a empresas y la ciudadanía en general. Toman la prueba y en 15 minutos damos la respuesta. El Tecnológico Universitario Espíritu Santo contribuye con la toma de pruebas para la detección de COVID-19, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad en esta lucha contra la pandemia. Y Ecoavisa también celebrará a papá con un concierto virtual. Se trata de José Joel, quien es hijo del reconocido José José. Él presentará los grandes éxitos de su padre y sus propios temas en un show de El Cuarto de Música de Ecoavisa Digital. El emotivo espectáculo será
este domingo a las 8 de la noche, 20 horas, por la página oficial de Ecoavisa en Facebook. Y aprovechamos para enviar un saludo, un abrazo y una felicitación a todos los papás para el día domingo, Tania. Que así sea, que los festejen como debe ser. Más noticias en Televistazo Estelar a las 19 horas. Permanezca en la sintonía de Ecoavisa.